Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a ver prácticamente el resumen de cosas que yo estuve probando en Gentoo, algunas conclusiones. Y pues bueno, yo hice un stream de casi 4 horas poniéndolo a prueba y error, solucionando las cosas que pues me decían las personas que estaban interesadas en eso, que nada más fueron como 5. Y al menos pues traté de resolver las dudas más comunes. Ahora, en esto prácticamente voy a analizar las ventajas que tiene, las desventajas que tiene, el por qué se están haciendo determinadas cosas, por qué se tomaron decisiones antes de que te deformen el concepto, principalmente pues otros creadores de contenido. Y pues realmente el motivo del por qué se está haciendo de esta manera en concreto. Lo único que voy a cambiar es el tema. Y bueno, hay que entender lo siguiente. Yo sé que el video puede ser algo largo, pero es importante que tú entiendas el porqué de las cosas. Todas las distribuciones que tienen pocos usuarios o que son difíciles de instalar tienden a desaparecer con el paso del tiempo. Eventualmente llega un punto en el que es imposible sostener el proyecto, ya sea por falta de apoyo o directamente por falta de uso, porque no hay quien reporte, ni quien repare los errores, ni quien esté interesada en el proyecto. Entonces no tiene sentido darle soporte o actualizar un sistema que se está ocupando un grupo de personas pequeñito, ¿no? Tal es el caso de Slackware, que pues obviamente ya está en el olvido, ya prácticamente pues no creo que en una update resuelva lo que no pudo resolver en muchos años. Y es allí cuando se ven en la necesidad de entrar con el usuario mediante una interfaz gráfica. Eso explicaría el por qué la mayoría de distribuciones, por ejemplo las que son derivadas de X Linux, como por ejemplo Aria Linux o de Linux from Scratch o de Venom Linux, se les da interfaz cuando en sus orígenes no tenían, ¿no? Tal es el ejemplo también de Crux Linux, que se encontraría más o menos en esta situación, donde debido a la falta o carencia de usuarios, o bien o desaparece o se adapta a las necesidades actuales. Ahora, una cosa importante, no es que sea tan simple como que se lo pongan y ya quede funcionando, sino que requiere un estudio del por qué elegir simplemente la interfaz. Aquí la mención importante, antes de comenzar, al amigo Oski, ya que él fue la persona que pues me dio a conocer la distribución, prácticamente la publicó en mi grupo. Y bueno, él para cuando me avisó, pues él ya tenía más de media descarga. De hecho, el link estuvo tan saturado que pues por unos momentos se cayó el servidor. Pero pues bueno, al menos la gente que de mi grupo pues sí la pudo tener el mismo día que salió. Entonces, aquí lo que hay que entender es por qué se eligió, ¿no? Esto viene un poquito de sobrepensar un poquito las cosas. Hay distribuciones como por ejemplo Chaos, que la desarrolladora tuvo un objetivo claro y es tener un sistema íntegro, integral e integrado bajo el principio de KISS, de Keep It Simple, ya sabes qué. Entonces, esto hace tener lo mejor de todo. Lo mejor, el mejor navegador, el mejor conversor de videos, el mejor reproductor y lo más importante, el mejor escritorio. Ahora, el mejor no quiere decir que sea el que tenga más opciones o el que consuma menos recursos, sino el más equilibrado. Es por eso, y yo espero que pongan mucha atención porque pues muy difícilmente alguien te va a explicar esto de manera tan específica, y esto también porque yo he tenido un poco la influencia de algunos desarrolladores y pues me explican las razones del por cuál eligen determinadas cosas. Ahora,
esta todavía no se puede decir que es una versión estable. Ajá. La gente de Gentoo, mayormente el sabor oficial está apto para 32 y 64 bits. Lo más probable y una de las predicciones es que el 32 bits ya definitivamente quede desatendido. Ya resígnense porque eso es un hecho inevitable, y es por eso que incluso en el mismo sitio oficial únicamente te está dejando la versión del modo live a 64 bits, porque es ahorrarse trabajo, ¿no? Entonces ya no tendrían que hacer el programa para dos versiones, para 32 y para 64 bits. Entonces es una decisión un poquito cruel, por decirlo así. Yo sé que no es justo para la mayoría, siendo Gentoo una de las principales representantes de que esto se puede correr hasta en una tostadora de pan, pero únicamente va a estar disponible para 64 bits. Ahora, directamente, como muchos ya lo saben, también Gentoo es famoso por el OpenRC o los inits que consumen relativamente poco. Esto yo lo considero como algo malo por lo siguiente, porque no tiene ni servicios ni procesos que estén asegurándote que te va a funcionar de una manera eficiente. Muchas veces erróneamente y debido a la influencia de otras personas, como muchos ya lo saben, pues se piensa que entre menos consuma sea mejor. Ajá. Que prácticamente si te está consumiendo 300 megabytes es lo mejor del mundo. Y eso no siempre es correcto. ¿Por qué? Porque ¿quién te asegura que el servicio de firewall o la capa de seguridad esté activa? Entonces, lo que yo sugiero es que se tenga un equilibrio, sobre todo porque los desarrolladores no pueden estar dando pasos extra constantemente. Es decir, que no pueden estar fomentando el uso del bajo consumo de recursos, cuando en la actualidad, sobre todo para aquellos que todavía no saben en qué año vivimos, pues les recuerdo que ya estamos casi a mediados del 2022 y por ende ya la tecnología va avanzando a tal modo de que pues ya estamos a unos pasos de la DDR5 y de los Intel posiblemente de 13ª generación, o ya las últimas versiones de las Intel de 12ª, o los de AMD, los Ryzen 9, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya no se pueden frenar a hacer que esto corra en una tostadora de pan. Ahora, un ejemplo de estos es que para poder manejar hardware moderno e instalarlo en un equipo reciente, ya sea laptop o escritorio, sí o sí se tiene que pasar a systemd. Ajá. ¿Por qué? Porque systemd es la única tecnología que estaría soportando el administrar hardware reciente. Y esto también va con pues esto que se está poniendo de moda, porque ahorita está teniendo un poquito más de énfasis Wayland. Este Gentoo en el modo live ya va a tener Wayland también funcionando como una alternativa por encima de Zork. Probablemente se quede por defecto en alguna primera versión. Ahora, algo que vamos a notar aquí es que tenemos una sobresaturación de programas. Ahora, si esto se quiere plantear como una alternativa para el usuario de casa, para el usuario que le va a dar ese uso general, lo más probable es que el usuario convencional vaya corriendo y le ponga lo mismo de siempre: GIMP, Krita, Inkscape, Kdenlive, y todos los programas más convencionales. Entonces, creo que aquí la gente de Gentoo se adelantó a preinstalar esto para adelantarse a lo que va a hacer el usuario convencional y asegurarse que esto esté funcionando correctamente. Muy probablemente se van a tomar en cuenta dos cosas. La primera, la cantidad de usuarios que se decanten por determinado navegador. Esto haciendo un tipo estudio de mercado, y que si digamos Firefox resulta ser el más apto, pues probablemente sea el que se quede de manera oficial por cantidad.
y la otra es que sí sigan ese principio y que estén usando el más equilibrado o el que más beneficios tiene, al menos para el objetivo que se tiene pensado. Ahora, esto de que se haya elegido FurroFox, que se haya elegido KDE, no es algo completamente nuevo. ¿Por qué? Porque hay una distribución que es derivada de Gentoo llamada Calculate, que en su momento hizo lo mismo. Entonces, quiero pensar que los desarrolladores, por su estudio de mercado, por su manera de hacer las cosas, llegó casi a la misma conclusión. También hay distribuciones como Ventu Linux, que es derivada de Gentoo, y también Funto, que fomentan el uso de KDE. Ahora, si tú le pones aquí Calculate Linux, te vas a dar cuenta de lo siguiente. En sus primeras versiones o en las viejitas versiones estaba utilizando FurroFox, ¿no? Ahora, para el perfil de usuario, aquí se puede ver en el doc. Para el perfil de usuario que se espera que llegue a Gentoo, sería una persona que ya tiene el control absoluto del sistema. ¿Esto en qué se traduce? En que muy probablemente ya no te estés yendo por lo que tú puedes instalar o bien leyendo la documentación oficial o directamente de los repositorios. Cuando tú eliges una derivada te vas por esos extras que te está dando que no tiene. Y eso explicaría el por qué en una futura versión de Calculate Linux lo cambiaron por el... ¿Dónde está? Por aquí había una imagen. El FurroFox Developer Edition. Aquí lo tienen, ¿no? Bueno, aquí en una versión viejita. Y por aquí se puede ver, permítanme tantito, una donde se vea como que más claro el uso del Developer Edition por aquí. Pero era pues, un navegador por defecto. De hecho, aquí estoy yo otra vez. ¿Dónde? Calculate. Aquí está. Sí, ya fue más o menos por la versión 20 que ya cambió el logotipo. Pero ven aquí. FurroFox azul o Developer Edition. Y después se dieron cuenta que tenían un poquito más de beneficios con Chromium y lo dejaron aquí, ¿no? Entonces es algo que muy probablemente esta versión llegue a pasar. O sea, llegue a ese punto de tener que decidir. Y prácticamente lo que acabo de explicar podría aplicar para prácticamente cualquier tipo de aplicación preinstalada. Ahora bien, hay otra cuestión que muy probablemente el usuario promedio no llegue a ver. Cuando tú tienes una imagen live o una imagen ISO con un programa precargado, como por ejemplo el que todos ubican que es Krita, indirectamente te va a instalar las librerías de Qt. ¿Qué pasaría si tú instalas Krita en un escritorio que ya tiene KDE? Pues se sobreentiende que ya existen dentro del sistema y por ende nada más va a compilar lo que le haga falta. Entonces aquí hay un poquito de que deben de tomar eso en cuenta, porque esto les puede costar a los desarrolladores el que llegue a funcionar a futuro, o que simplemente quede en el olvido, o que sea un intento fallido. ¿Por qué? Porque si no lo hacen de manera equilibrada, el usuario, como está mal acostumbrado, al ver que pesa 4 GB o más de 4 GB o 3 GB, no va a tener ese interés, porque nuevamente piensa que menos es mejor, o erróneamente el otro tipo de usuario, que entre más cosas traiga es mejor. Y bueno, aquí sería un poquito de estar a discusión, es esperar simplemente a ver qué decisión toman al final, pero el objetivo principal de que haya programas precargados es para que tú evites post compilar, es decir, que te cueste menos
porque ya existe de manera nativa. Ahora, algo que no entiende el usuario promedio es que cuando tú instalas un paquete aquí, se instala específicamente para tu hardware. Normalmente en Debian y cualquier otra distribución genérica, el paquete viene precompilado y encima de eso viene con soporte para Intel, para AMD, para máquina virtual, por ejemplo. Y esto se duplica porque tienes una versión de compatibilidad para 64 bits y para 32 bits o para ARM si es que lo permite, y todas las posibles variantes de otras arquitecturas, pero es el mismo driver segmentado en capas de compatibilidad y en versiones de arquitectura de procesador. Ahora, en base a la documentación oficial, lo que te dicen es que Gentoo es el nombre del pingüino más rápido que existe, nadando. ¿Y esto a qué se debe? En que al momento de que tú instalas paquetes, ¿no? Aquí nada más para que haga algo, ¿no? _sync, por ejemplo, el más... vamos a hacerlo como root, sudo su, para que nos deje. Sudo emerge _sync emerge. Ahí está. Es prácticamente actualizar la lista de repositorios y conectar con un servidor que te quede cerca y tenerlo actualizado. Ahora, aquí se tienen que ver muchas cuestiones. Entre los comentarios de esas 5 personas que me estuvieron viendo el día de ayer, se dieron cuenta y me dijeron lo siguiente. ¿Cómo instalo OBS? ¿No? En el stream les mostré cómo se compila OBS y cómo se instala. Generalmente aquí el estereotipo que se tiene del usuario de Gentoo es pues alguien barbón, gordito, con lentes, con acné y que vive en un sótano, ¿no? Y generalmente ese usuario nunca va a tener ese tipo de problema porque ese usuario se rige bajo la filosofía del software libre. Por ende, nunca se va a ver en la necesidad de instalar cosas de terceros, porque también Gentoo se mueve de esa manera. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría si tú necesitas un programa de terceras personas? Necesitas agregar un repositorio que sea para terceras personas. Ajá. Hay algunos que sí están, pero necesitan ser desenmascarados. ¿Por qué? Porque hay una tipo lista blanca y lista negra donde sí se encuentra, pero por términos ya sea de licencia o de drivers o de software de terceros, no te va a dejar instalar. Ajá. Esto ya lo expliqué muchas veces. Hice una serie igual chiquita de Gentoo, pero pues nadie le hizo caso. Y yo siento que aquí lo que va a pasar, y esto sería como predicción, es que el usuario convencional va a intentar instalar cosas que está acostumbrado en distribuciones inferiores. Ajá. Entonces, al momento de que el usuario note que no las va a poder instalar, la primera reacción de aquellos que hagan review de esto, refiriéndome a algún Linuxtuber por ahí, va a decir: no sirve, no funciona, no me dejó instalar esto, no me dejó instalar lo otro, pero es porque no está entendiendo la filosofía del sistema, porque no entiende cómo está estructurado y tal vez le quiere dar un uso de Manjaro cuando esto es otra cosa completamente diferente. Una de las características más grandes que tiene Gentoo es la selección de permisos, de que es muy restrictiva. Igual esto ya lo expliqué varias veces, pero normalmente cuando tú instalas una aplicación como
no sé, como VLC, que prácticamente todo el mundo lo conoce. VLC también te está agregando el soporte para la lectora de CD o de DVD de manera indirecta. Y eso hace que pase por más capas de compatibilidad y te instale cosas que son innecesarias. Porque los equipos modernos pues ya no tienen lectora de DVD o de CD. Entonces aquí en Gentoo sí tienes esa modularidad. Y eso es lo que frena al usuario normal. Porque aquí sí tienes que deshabilitar una por una la cantidad de dependencias o de librerías para cada programa. Un ejemplo de estos. Si yo le doy Emerge, por ejemplo, Carch, y le voy a poner VS Code, que es una herramienta que todo mundo conoce, me va a decir que sí la va a encontrar, pero que está enmascarada. Es decir, que si tú la quieres tener libre, la tienes que desenmascarar. Y allí prácticamente Gentoo se lava las manos o se deslinda de todo esto, porque si llega a faltar algo o si rompe otro programa, es responsabilidad del usuario, porque el usuario manualmente tomó esa decisión. Y quiero que se queden con eso porque es prácticamente el resumen de un buen ratote que estuve allí explicándolo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que no te va a dejar instalar cosas que sean privativas, por decirlo así. Si tú le das la orden, te va a decir que no se puede porque tienes que aceptar la licencia y que está enmascarado porque pues le pertenece a Microsoft y tal y tal y tal. Hay maneras de hacer esto de manera irresponsable, porque pues yo le llamaría así, que es con el auto unmask write, y que esto también se puede colocar en la ¿cómo se le llama? En el archivo de compilación de Portage se puede agregar esa opción de auto unmask write para que lo agrega a esa lista blanca, por decirlo así. Y en dado caso de que no exista o que no se pueda, vas a tener que meter este nombre, o ya sea aquí, en este caso, el nombre de la librería que te marque que no se puede instalar, en la ruta correspondiente. Y si no existe el directorio, tú lo vas a tener que crear, ¿no? Entonces, más o menos, y digo más o menos porque hay muchas maneras de hacer esto. Y hay maneras obviamente también más optimizadas. Vamos a suponer que no te deja instalarlo por términos de licencia, ¿no? Aquí lo puedes hacer por directorio o por archivo. Yo que recomiendo hacerlo por archivo. ¿Por qué? Porque tienes un orden, ¿no? Y si tú aprendes pues con buenos hábitos, pues esto no va a ser un problema más adelante. Entonces aquí prácticamente está limpio, ¿no? Vamos a ver qué hay en el de bueno, esto de aquí. Aquí más o menos te indica qué es lo que tienes que hacer, o la manera en la que se van a estar incluyendo las licencias, las dependencias, las librerías, y cuándo sí está comentado, cuándo no lo va a tomar en cuenta, cuándo va a ser un paquete que pretenda la instalación. Y también pues puedes crear uno, por ejemplo, nano, y que se llame developer, y que le ponemos devz, ¿no? Entonces aquí algo importante es que a Gentoo le va a dar lo mismo cómo se llame el archivo, siempre y cuando exista como carpeta o como archivo. Entonces, cuando tú le vas a dar el proceso de instalación, va a leer esa lista y pues ya te va a dejar instalarlo, porque ya se aceptó. En caso que sea problema de la licencia, te va a dejar. Ahora, puede que sea también problema de una librería, y aquí es donde entran estas opciones, ¿no? Ahora, bueno, aquí dice que las licencias, ¿no?
Hay ocasiones que tampoco lo detecta como como paquete, ¿no? Porque es se puede decir que la variante que existe. Entonces tendrías que meterlo como librería, incluyendo su categoría, ¿no? Entonces aquí más o menos se sigue la misma arquitectura y le estás indicando que, pues bueno, si es por término de licencia, que te lo instale. Hay otra manera en la que esto se puede suscitar, ¿no? La segunda opción es que aquí hay determinadas listas que son los mask y los unmask o el package use. Aquí por defecto no existe porque viene vanilla. Esto lo tienes que hacer a la post instalación, pero hay una forma de meterlo en el package. Bueno, crear un directorio, make dir package unmask y listamos y pues bueno, nos pasamos al package unmask. Y aquí vamos a crear nuestra propia lista. ¿Se pueden repetir? Sí, porque aquí también se maneja el uso de una jerarquía. Entonces primero lee el que está bloqueado o esa lista negra que es el mask y después lee si está permitido en el unmask. Y si está permitido en el unmask se queda con la última opción. Hay una opción especial que es el package use. Entonces todo esto pues como les digo, lo vimos en Twitch. Esto nada más es como un resumen de lo que estuve haciendo a grandes rasgos. Pero aquí le vamos a poner, pues no sé, dep nada más solito. Ponemos esto. Igual se puede dejar como un igual, así como lo tenía en el original. Pero yo casi siempre lo pongo directo para asegurarme que no es problema de que lo acomodé mal, ¿no? Y vamos a volverlo a intentar. Ahora, hay otra manera, hay otra tercera forma. Bueno, también lo puedes meter en el package use. Y aquí, pues por ejemplo, nano y le vamos a poner BS code, ¿no? Y lo metemos acá. O si no, también porque como no tiene los permisos de lectura y ejecución, pues puede que también eso en algún momento lo marque como un posible error. Entonces pues, lo puedes meter en una de los que ya están escritos aquí, en estos. Por ejemplo, en el de Chromium, ¿no? Y seguir la misma arquitectura, ¿no? Y también lo puedes meter directo, sin especificarle una versión, que directamente sea todo lo que se llame Visual Code, bueno, sí, VS Code, y pues que te lo tome para prácticamente todo lo que esté contenido en esa categoría, prácticamente en la de App Editors y todo lo que se llame Visual Studio Code, independientemente de la versión que tenga, y le das nuevamente, ¿no? Entonces, toda esta serie de secciones también se tienen que tomar en cuenta. Auto unmask write. Vamos a darle. Y pues hacerlo con las librerías. Ahora, hay una manera que es pues, hacer un poquito trampa, ¿no? Que sería agregando Flatpak, porque está soportado. Pudiera ser otra opción. Si tú te vas al navegador, obviamente esto pues todavía no está listo porque
pues es el modo live o la versión beta, ¿no? Puede que en alguna actualización ya te lo deje. Nada más lo estoy mencionando para que ustedes estén preparados si es que más adelante deciden hacer el cambio. Flatpak Gentoo. Y aquí te dice más o menos los pasos de la instalación de Flatpak, ¿no? Entonces aquí emerge as Flatpak y cómo instalarlo, ¿no? Como tal. Pues bueno, aquí te da un ejemplo del uso básico, agregando el de Thunderbird y cómo actualizar con Flatpak. Hay otra tercera forma de hacer esto y es mediante una herramienta llamada Lyman. Ajá. Vuelvo a repetir esto, nada más es que son muchas cosas para verlo en una hora incluso. O sea, si tú le das, no sé, un programa que yo utilizo bastante, ¿no? _search y le voy a poner Tilix, por ejemplo. Vean que no me va a dar ni un solo resultado. Vean lo que dice aquí, pongan mucha atención. 0. ¿Por qué? Porque no existe en la lista de repositorios. O sea, no lo hay. Y aquí es donde los Linuxtubers se van a dar de topes porque no van a saber qué hacer. O sea, lo van a poder instalar probablemente, sí, pero ya teniéndolo no van a saber qué hacer con él. No van a saber ni por dónde empezar. Entonces, aquí hay una herramienta que permite la instalación de, por decirlo así, PPAs, pero para Gentoo, llamada Lyman, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a darle emerge one shot y le vamos a colocar, este es el uso básico porque hay manera de abreviarlo también. Pero vamos a poner Lyman, ¿no? Y vamos a darle un enter. Este sí lo va a dejar compilar. ¿Por qué sí lo va a dejar compilar? Porque es de licencia libre o de código abierto, ¿no? Entonces, más que otra cosa, yo quiero que vean estas diferencias de cuándo sí se instala un paquete, cuándo no se instala, qué se tiene que hacer. Ahora, para verificar que Lyman sí existe, al momento de colocar Lyman, ya te va a dar las opciones. Ahora, esto, como les digo, está complicado explicarlo en un solo video porque no terminas, ¿no? Vamos a esperar a que abra poquito. Y aquí la recomendación, ¿cuál es? Pues yo no te voy a decir que te vayas al handbook directamente porque necesitas muchas bases previas. Aquí le voy a poner Satiel Gentoo, ¿no? Si tú te vas acá, de hecho incluso pues esta serie que nadie vio, que a nadie le interesó, pues ahí está en mi intento, ¿no? Cómo configurar los núcleos. Esto ya lo vi, por eso también no me detengo tanto porque ya en algún momento se vio. Pero aquí yo les muestro esta página. Ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo un programa que no puedo instalar? Por ejemplo, Tilix. Aquí me la va a encontrar mediante un repositorio externo. Entonces, si yo le doy aquí, me dice que está en la overlay de Glang, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es copiar este nombre y agregarlo. Entonces, si yo le doy Lyman-S, pues hace como un tipo update de sincronizar. Y si tú lees más que otra cosa, aquí te da los parámetros para agregar overlays. En este caso, si le doy -A y le digo que me agregue la de Glang, y aquí me pregunta que si eso continuar y le digo que sí, va a crear un tipo repositorio que me va a brindar el acceso a ese paquete. Ajá. Entonces, ¿ahora qué va a pasar cuando yo busque ese programa? Pues simplemente ya me lo va a encontrar y ya me va a dejar desinstalarlo. Quería instalarlo, perdón. Entonces, si yo le pongo emerge _search
y le doy tilix, ya me lo va a dar como una respuesta. ¿Por qué? Porque ya se encuentra en los repositorios. Entonces, de esta manera puedes instalar drivers y programas que aquí por X o Y razón no te deje. Por ejemplo, en el caso del amigo Oski, él me había dicho que OBS, ¿no? Entonces, si tú le das OBS, aquí encuentras varias opciones y overlays alternativas que contienen el paquete de OBS Studio. Aquí me faltó ponerle Studio. Entonces, así como agregué el de Tilix, aquí me va a agregar estos, ¿no? Por ejemplo, London Overlay o el de CG. Y así lo puedes hacer con cualquier programa, ¿no? Por ejemplo, aquí nuevamente al ejemplo anterior, VS Code. Aquí también ya me lo va a dar como un posible resultado. O incluso programas de terceros. Y complementos que usualmente no existen para Gentoo. Entonces, aunado a todo esto, pues sí requiere una curva de aprendizaje larga. Ajá. No es presunción, no es otra cosa, pero pues prácticamente se cumplió la profecía de Hannah, porque esto ya lo venía a llegar. No sé si algunos se dieron cuenta que yo me desaparecí, o sea, de la nada de haber estado utilizando Fedora, me salí. O sea, literal la dejé de utilizar, me fui a un Bedrock para que mi transición fuera más suave y utilicé Gentoo desde un Bedrock, pero todo el tiempo lo utilicé en su estado puro. Y hasta eso teniendo alguien que me fuera pues guiando, por ejemplo, por decirlo así. Alguien que me dijera que sí está bien, que sí está mal. Y si es algo complicado porque hay muchas variantes para enmascarar, desenmascarar, asignar permisos, agregar excepciones, agregar dependencias, configurar los núcleos, porque no te va a dar el mismo rendimiento en un Intel que en una AMD, y esto se configura haciendo cálculos matemáticos. Hay determinado número de gigas que tú debes de tener por un tanto de núcleos que tú tengas, ya sean procesadores lógicos o virtuales. Entonces, toda esa información, porque como les vuelvo a repetir, no terminaría, por eso me tardé 4 horas allí. Y ahí les muestro cómo incluso compilar OBS Studio al momento, sin pararme, lo hago todo de corrido, les explico los posibles errores. Pero regresando un poco a la review, ¿esto qué implicaría? Que haya una ola de usuarios de Gentoo, de gente que diga o que crea estar utilizando Gentoo, pero que no tenga esas bases. Y por lo tanto, pues yo aquí la invitación que les hago es que de primera instancia no le crean al 100% a la persona que les diga. Vean, este fue del día de ayer, ¿no? Entonces vamos a omitir el comercial ahorita porque pues no sé si tenga copy también. Esperen tantito. Vamos a dejarla ahí un rato. Y ¿cómo decirlo? Si alguien te intenta enseñar cosas de Gentoo de la nada, porque yo siento que no van a faltar por ahí los Linuxtubers que te den esos primeros pasos, lo van a hacer en base a lo primero que puedan resolver, porque aquí no hay una manera secuencial. Desafortunadamente el usuario se ha mal acostumbrado a hacer las cosas una tras otra, pero eso no quiere decir que esté bien, porque aquí no hay por dónde empezar. O sea, es tan modular que se tienen que tomar en cuenta muchas cuestiones, ¿no? Entonces aquí vean, ¿no? Aquí prácticamente ya les muestro cómo se realiza ese paso, que ya lo encuentras aquí en la lista de programas y ya lo puedes abrir sin problemas, ¿no? Entonces, como les digo, sí es bastante tedioso porque hay que tener muchas observaciones en esto, hay que asignar permisos, hay que, aquí también les comparto algo que les tenía preparado desde hace bastante tiempo, que es un repositorio
el cual es un método alternativo al Calamares, porque pues originalmente no se puede instalar. Y pues es la misma versión, ¿no? La que tenemos aquí. Ahora, más o menos por dónde está. Aquí creamos incluso el repositorio con el nombre del amigo Oski. Y le vamos dando hasta que ya lo tenemos, ¿no? De hecho, incluso estoy haciendo pruebas de cuánto tiempo tarda en abrir. O sea, aquí hice mucho énfasis en eso, porque los programas que tú compilas tienen un mejor tiempo de respuesta. Ajá. Tomen en cuenta que estoy haciendo streaming. Tomen en cuenta que es una máquina virtual con recursos limitados y que también está compilando. Y, o sea, literal tarda medio segundo en abrir, ¿no? Entonces, ese sería el beneficio principal, porque también les surgieron varias dudas. ¿Cuál es el propósito de Gentoo? Allí les expliqué hasta el cansancio. También, cuáles tal vez los primeros pasos que hay que hacer, lo que hay que configurar en esos primeros... o sea, los problemas principales, ¿no? Pero aquí sería más o menos complemento, porque les muestro a lo que realmente se van a enfrentar, ¿no? Entonces, aquí ven hasta que dice que qué velocidad el amigo Clever, ¿no? Y pues bueno, aquí también otras dudas de que si usando Bedrock se consigue el mismo resultado. Y aquí me están diciendo que ya párale, porque pues sí me la seguí de corrido. Entonces, los streams en Twitch duran, creo yo, por ahí del mes, ¿no? Entonces tienen un mes para ver esto. Y si ahí se lo van viendo por partes o no sé. Si es que les interesa, porque como les vuelvo a repetir, hacerlo en tutoriales seccionados no me daría tiempo. O sea, lo tengo que hacer un solo día y de jalón, porque entre semana pues tengo que hacer otras cosas, ¿no? Pero pues ahí se los dejo, o sea, está hace 19 horas. Tienen 30 días para aprender lo que yo les muestro allí. Y en conclusiones, responde bien. O sea, para pronto me sorprendió que pese a todos los tipos de estrés, las pruebas que se hicieron, al grado en el que lo forcé, porque también estaba yo tratando de crear un usuario especial para hacer modificaciones en el mismo sistema, y sí se toman en cuenta los aspectos de seguridad. O sea, hay muchas cosas que tal vez no se ven, y muy probablemente, pues como les digo, otros creadores de contenido van a agarrar y van a empezar. Trae Firefox, trae Chromium, trae VLC, trae Pidgin, pero no se van a dar cuenta en realmente los cambios internos y lo que esto estaría suponiendo. Una de las cosas que el Gentoo puro no trae es un área de notificaciones. De hecho, se tiene que meter mediante un script que anda por ahí suelto en GitHub. Pero el hecho de que tenga KDE facilita cosas que no existen en Gentoo actualmente. Porque la cantidad de repositorios de manera oficial no existe. O sea, no hay un programa que haga cosas tan específicas. La selección de KDE fue precisamente para contemplar y tapar esa mayor parte de carencias. Un ejemplo de estos: no hay una herramienta que haga que Gentoo te detecte el celular al 100%, ¿no? Entonces aquí entra la herramienta de KDE Connect. Y esto indirectamente trae dependencias para que te reconozca Android. O una herramienta que te sirva para formatear la USB, pues puedes agarrar la alternativa de KDE. Que por X o Y razón no pudiste instalar un lector de PDF, pues tienes la alternativa de KDE, la que ya viene con el sistema. O el mismo navegador incluso, o el mismo gestor de torrents. Entonces, la idea principal es ir tapando esos huecos. Probablemente
cuando ustedes se topen con este tipo de situaciones, quieran correr a buscar tutoriales de Gentoo, no los van a encontrar en español. Y la otra, están desactualizados. Y pese a que ustedes vean el procedimiento correcto en un tutorial e intenten imitar las cosas, se van a dar cuenta que hay muchos factores que influyen en el que se pueda instalar correctamente. Y si tú no desarrollas ese tipo de instinto para tomar decisiones en base a leer la terminal, no vas a avanzar. Hay un usuario que se llama Mental Outlack, algo así, que tiene es Linuxtuber de Estados Unidos, que tiene una guía parecida a la que estoy sacando, ¿no? A la que tengo en el otro canal. Pero si tú la sigues, te vas a dar cuenta que ya no aplica. Y hasta eso que tiene un desfase de 5 o 6 meses, que para que los cambios se estén aplicando, se podría decir que debería de funcionar. O sea, tienen una vigencia a lo mejor de un año. Pero ahorita se han estado implementando cosas nuevas que por ende pues en Gentoo no estaba listo para esto. Y hay muchas cosas que se van a ir desechando y otras que van a estar cambiando para hacerlo una alternativa eficiente o una alternativa completa. Entonces, como no va a haber nadie quien te guíe en esto, la única alternativa, o al menos la ayuda que yo te puedo ofrecer, es que te metas a mi grupo de Facebook. Mi grupo de Facebook se llama Linuxland y vas a tener el link aquí abajito. Yo allí siempre les respondo, allí siempre les contesto. Ya somos más de 2000 usuarios. Hay una que otra persona que sí lo sabe utilizar. Y pues obviamente si no te contesto yo de momento, él te puede contestar. Entonces, otra vez ya me están llamando. Uno de ellos es el amigo José Alberto, que también en su momento estuvo utilizando Gentoo, ¿no? Entonces yo siento que la ayuda va a estar. Yo pudiera decir que en el lapso que yo me desaparecí y que me fui a entrenar con Hanna, pues aprendí todo este tipo de cuestiones y sobre todo en tiempo real. Entonces por eso en el stream todo lo hice de corrido, todo lo fui solucionando, porque ya más o menos sé qué hacer en la mayor cantidad de situaciones. Pero no es algo secuencial, porque vuelvo a repetir, ustedes están acostumbrados a tener un orden de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Y tristemente se van a decepcionar porque en Gentoo no es así. En Gentoo puede ser paso 3, paso 4, paso 2 y paso 1. En ese orden. Entonces, debes de estar mentalmente preparado para leer bastante, para no nada más copiar y meter comandos, porque incluso aunque yo te dejara o intentara hacer una guía de copiar y pegar comandos, es muy específico. Simplemente porque no coloques la versión del programa a instalar, no te va a dejar. Y a lo mucho, a la velocidad a la que se actualiza, aunque yo dejara los comandos para hacer algo, en una semana quedarían inservibles. Porque no se siguen los mismos patrones y porque muchas veces se tiene que tomar decisiones al momento. O porque cambian o porque hay demasiadas variantes que tú debes de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, siento yo que el systemd se va a estandarizar aquí, de ley, que quizás haya sabores, pero son los básicos, no esperen encontrar todos. En los repositorios yo ya estuve buscando, yo creo que lo primero que van a querer instalar para querer mejorar un poco el proceso de compilación, es Vspawn. Vspawn, pues aquí lo van a encontrar, ¿no? Entonces si le dan aquí, por ejemplo, one shot verbose, para que dé más detalles, acceso de superusuario requerido,
Y esto, como les digo, se puede abreviar, pero lo estoy haciendo así para que se familiaricen con el comando básico. Este es como el más genérico que pueden tener, ¿no? Entonces calcula las dependencias y ya después uno por uno, ¿no? Y bueno, si hay una predependencia por ahí que te llega a jalar, por ejemplo el SXHKD, también te lo va a estar instalando. El problema aquí es que no tiene instalador, pese a que existen los repositorios, porque si tú ahorita buscas calamares, por ejemplo, sí te lo va a dar como un resultado, ¿no? De hecho hay otro, pero nada más tiene la pura interfaz. Cabe mencionar que necesitas el programa como tal, que sería Calamares, y los archivos de configuración de Calamares. Entonces, en el stream se pudo llegar hasta este punto, pero también hay cosas como, por ejemplo, las librerías de Mercurial, que así se llaman, no están del todo. Te pide, por ejemplo, que tengas Group 2, el cual es privativo, entonces tienes que desenmascarar OSProver y también tienes que agregar un paquete especial, ¿no? Por ejemplo, aquí si le doy directamente como... Porque muchos se van a quedar con la duda, ¿no? Van a decir, ay, no es cierto, no nos estás engañando. Pese a ser algo 100% libre, ¿no? Entonces, esto, vuelvo a repetir, nadie te lo va a decir, porque esto se ve al momento, ¿no? Auto unmask. Vamos a esperar. Por aquí va a mandar la lista de dependencias, las que sí se pueden satisfacer y las que no. Entonces, como pueden ver, todas te las da porque ya existen en el mismo KDE, pero hay una que no la puede instalar, que es la de Group 2, porque requiere esta característica especial. Y al mismo tiempo requiere otra serie de paquetes, ¿no? Entonces esos todavía no existen, o sea, por mucho que tú le muevas, está muy beta como para que te deje instalar ciertas cosas porque no existen en los repositorios. El día de ayer yo intenté colocarlas mediante overlays, pero pese a que sí encontré un repositorio de Calamares y que lo coloqué, Python está un poquito más actualizado. Me parece que aquí está en la Python 3.9.9.9 o 3.99999. Porque si tú le pones Python, aquí te dice, ¿no? 3.9.9, aquí está. Y la versión de Calamares ocupa una versión inferior. Entonces, siguiendo la regla de que Gentoo no te va a dejar instalar paquetes que rompan otros paquetes, pues por ende se deshabilita por omisión. Entonces tú tienes que ir desarrollando esa lógica para ir solucionando las cosas. Y esto como tal no se aprende directamente, sino que se desarrolla pues con el uso del sistema, ¿no? Entender el por qué. Y obviamente aquí ya te dice vagamente la terminal qué ruta se ocupa, en qué ruta está, cuándo sí, cuándo no, ¿no? Y eso más o menos te sirve como guía para saber cuándo sí hacer las cosas o qué tienes que cambiar o qué tienes que deshabilitar o a sabiendas de que puede romper un paquete anterior. Y esa es la razón por la que Portol se deshabilitó y se descontinuó. Pese a ser un Synaptics para Gentoo, dejó de existir porque no se actualizó. Se quedó en la versión 2. Y algo de Python y en automático, cuando Gentoo considera que un paquete es obsoleto, por seguridad queda deshabilitado. Entonces, vuelvo a repetir, o sea, imagínense, yo le dije al amigo Oski y, o sea, yo creo que sí me lo entendió sin que me escuchara tan grosero, pero le dije, ¿cómo le explicas a una hormiga que es una hormiga? A ver, ustedes quiero que me contesten en los comentarios. ¿Cómo le explicas a una hormiga qué es una hormiga? Aquí se ve la misma situación.
no hayas ni por dónde empezar, no hay un manual que te diga cómo utilizarlo. Y si tú aprendes mecanizado con una tipo serie, ¿no? O con un curso, por decirlo así, pues creo que ahí, de acuerdo a los resultados que yo he tenido en mi entrenamiento y todo lo que yo he hecho, es adjudicarte más problemas, porque te bloqueas al momento de tomar decisiones, porque te acostumbras a hacerlo de manera secuencial. Y aquí, para hacer las cosas, se necesita desarrollar ese instinto. Entonces, se dice incluso hasta muy fácil, pero hay muchas cosas que influyen aquí. Y no es que sea para usuarios avanzados o que directamente sea difícil, sino que es tedioso hacer las cosas. Porque tienes que estar moviéndola aquí, moviéndola allá, cambiándola aquí, leyendo. Y no nada más es que te lancen letritas, sino saber qué son esas letritas. Y pues irlas habilitando y les asignando los permisos y tal, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, hay muchas maneras de hacer esto. No se vayan por la manera más fácil, porque si no, ¿qué caso tiene que se estén pasando a Gentoo si le van a dar ese uso convencional? Y no es por ser grosero. Entonces, esas serían al menos mis conclusiones, que al menos para hacer una versión beta o un primer lanzamiento está bien. Hay una manera de instalarlo mediante script. Yo les pasé el script está en mi GitHub. Se tienen que modificar unas palabras porque aquí el usuario es live user y en el script tiene otro nombre de usuario, simplemente se sustituyen las palabras. En el directo no lo pude hacer porque es estar sustituyendo una palabra por palabra y no tenía Visual Studio Code y estaba yo explicando otra cosa. Pero pues por si a alguien le interesa, pues yo siento que va a saber dónde buscar. En algún momento yo también leí un comentario que decía: no, es que la información no se tiene que ocultar porque yo no te voy a seguir, porque la información debe de ser libre y gratis. Yo le contestaría a esa persona de la siguiente forma: si es fácil, no sirve o no es bueno, y lo bueno no es fácil. Entonces, vuelvo a repetir, más que las ganas, más que querer presumir, requiere desarrollar un tipo de mentalidad diferente y requiere ya no caer en los básicos. O sea, que no sé, aquí mencionen pues algo así súper común. ¿Qué sería? Reparar el arranque. ¿Cómo le haces? ¿O en qué formato debe de estar el EFI, por ejemplo? ¿Qué otras alternativas tienes que no sea el FAT32? Pudiera ser el XT3, el XT2, un formato más chiquito. Pero eso, la gente de Gentoo da por hecho que tú para este punto ya lo sabes. Ahora, que te da un poquito de miedo o que no te gusta o que quieres algo todavía más fácil, que no siento que sería el camino ideal, pues tienes Ventu Linux y Funto para empezar, porque Calculate todavía está entre que sí y que no. Savillon no la recomiendo, sí me gusta bastante, pero tiene muchas restricciones, tiene muchos candados. Entonces existe otra derivada que es Redcore, la puedes utilizar con Bedrock Linux. Y no quiero adelantarme a ciertas cosas porque muy probablemente los Linuxtubers se agarren de este video. Por ejemplo, si yo aquí les hubiera mostrado cómo se instala tal cosa, ellos en su review van a imitar o hacer exactamente lo mismo que yo y van a decir: ah, es que yo siempre fui usuario de Gentoo, ¿no? Mágicamente ya lo saben todo de la noche a la mañana, ¿no? Pero bueno, por eso simplemente lo omito y lo dejo para las personas que les interese.
Ahí está todo paso a paso, súper explicado y detallado. Y quiero también esperar a esas reacciones o esas primeras impresiones de cuando hagan su review de este sistema, porque no lo dudo que lo van a hacer. Entonces allí voy a ir haciendo varias observaciones y te voy a decir, este usuario sí sabe lo que está haciendo y este usuario no sabe ni qué tiene enfrente, ¿no? O sea, he tratado de evitar sonar así, o sea, así muy arrogante, pero yo así hablo. O sea, si tú me conoces en la vida personal así de frente, así me expreso yo. O sea, sé que está mal, pero pues bueno, ahí vamos a ver si cursó la educación primaria y le enseñaron a leer o no. Entonces, pues aquí lo dejo más que nada sobre la mesa. Todavía yo espero que ustedes vayan sacando sus conclusiones. Muy probablemente en este primer lanzamiento estable se esté utilizando XT4 para tener esa capa de compatibilidad general en todos los equipos, tanto laptops como PCs de escritorio. Pero si esto está apuntando hacia el futuro, lo más probable es que en algún punto llegue a ser el NTFS, suponiendo que es el sustituto a Windows, o lo quieren enfocar como un sustituto a Windows. Sí es una sorpresa, o quizás siga el camino de Fedora y nuevamente puntos para Fedora, porque esto siempre lo había dicho, pero se queden con el BTRFS. Entonces va a haber un caos, porque pues prácticamente es abrir la caja de Pandora con darle esto a un usuario normal, y muy probablemente quede todavía más decepcionado de lo que ya está. Pero si tú quieres ir escalando, suscríbete a este canal, que muy probablemente se convierta en el principal. Y si en algún momento se suben más videos de Gentoo, pues lo más probable es que queden aquí. Y pues bueno, si quieres ayuda un poquito más rápida porque te urge instalar un programa o le quieres dar seguimiento a algo y te quedaron dudas aún así después de ver el stream, pues únete a mi grupo de Facebook y allí yo te voy a estar ayudando de todo lo que yo aprendí y darte una solución concreta. Vuelvo a repetir, no son pasos a seguir, no es un instructivo, no es una receta de cocina. Aquí todo se hace, como dice una amiga de mi mamá, a lo lírico. Entonces todo esto va a ir sobre la marcha, y quien te dé pasos a seguir, pues está mal, porque aquí no funcionan las cosas así. Entonces, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado. Muy probablemente salga de mi retiro si es que se suscriben al canal. Y si no, pues lo voy a dejar para la gente que esté conmigo. ¿Por qué? Porque pues como les digo, no siento que debería de entregarlo tan fácil. Porque pues a mí sí me ha tocado invertirle más que tiempo, varios días. Y no creo que muchos aprecien esto si lo doy tan luego a la ITV, ¿no? Y en el stream les menciono muchas de esas cosas. Entonces hasta aquí la estaríamos dejando, porque pues quiero ver cómo reaccionan los Linuxtubers, a ver qué te dicen de esto, y a ver si su review es tan completa como esto, ¿no? O si es incluso hasta una copia de este video, ¿no? Pero pues yo ya me voy a dar cuenta, porque pues yo lo saqué primero, ¿no? Entonces sería prácticamente todo. Yo soy Satiel, suscríbanse y recuerden que para utilizar Gentoo deben de tener las de Femboy, ¿no? Entonces, pues váyanse preparando, porque por ahí anda mi wishlist, y si alguien se quiere rifar como todo un Patronus, pues ahí están las de Femboy en mi wishlist. Entonces, se vienen cosas buenas y pues ya estaríamos viendo qué pasa, ¿no? Y pues bueno, en el stream también les conté un poquito más de lo que yo viví en ese lapso de tiempo que me desaparecí. Pero pues como les digo, me quiero guardar todo esto meramente para un grupo chiquito de personas, para que no pierda su encanto, ¿no? Y sobre todo que no destruyan eso que está allí en el fondo. Pero bueno, ya los que me siguen me entenderán. Y pues nada más, sería todo. Al menos a rasgos generales es lo más que se puede resumir, porque resumir 4 horas en una no tiene sentido.
Pero bueno, lo estoy leyendo por si tienen sugerencias. ¿Ustedes qué les pareció? Si les gustó, no les gustó, qué cambiarían, qué escritorio les gustaría que fuera el oficial, por ejemplo. Y pues ya los estaría leyendo y pues igual y entre todos llegamos a un posible conclusión, y quizás sobre el escritorio más popular se haga la serie de videos, ¿no? Pues bueno, o si tienen peticiones de otros escritorios que no estén aquí o que no se encuentren en la versión oficial, ya veríamos cómo compilarlos y cómo dejarlos completamente funcionales. Entonces, ahora sí, yo soy Satiel FX, que por cierto, nuevo canal principal, y ya después les contaré el por qué tomé esa decisión tan drástica y por qué dejé un canal de 54,000 suscriptores como si no hubiera sido nada. Ahora sí, ya después me van a entender y van a decir, pues todo encaja. Pero pues bueno, también síganme en Twitch, twitch.tv/Satiel, y nos estaríamos viendo en la próxima. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos ahora sí. Bye.